Está con nosotros la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales, la ingeniera agrónoma forestal Lucía Basso. Y como es habitual con quien viene por primera vez, le vamos a hacer la consabida pregunta. ¿Quién es Lucía Basso? Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. De la misma forma. Gracias. Bueno, qué buena pregunta. ¿Quién es Lucía Basso? Bueno, Lucía Basso es una persona, ante todo, amante de la vida. Multifacética, me considero que soy multifacética. Me gustan muchas cosas, además de la agronomía y la forestación, que realmente amo mi carrera y le soy una agradecida a mi carrera, a mi sector y a mi país, por lo tanto. Pero además de eso, me gustan muchas cosas. Por lo pronto, soy muy familiera, amo a mi familia, tengo 3 hijas y me viene llegando el 5º nieto en breve. Sí, disfruto mucho de pasar con mi familia. Me encanta, siempre fui muy deportista, me gusta la danza clásica, practiqué toda mi vida, hice 50 años de ballet. O sea que me defino como una persona siempre para adelante, siempre para el frente, siempre con ánimo de superación. Con inquietudes. Sí. Son esas personas que ve un diario tirado y lo lees. Por supuesto, casi que sí. ¿Te interesa todo? Sí, me interesa todo, sí. Entonces me considero en ese sentido, muy multifacética y muy obsesiva con el orden. Bueno, no es el mejor ejemplo, esta mesa llena de papeles y cables, como para que te molestaría pila. Pero sos una empresaria también. Sí, también soy una empresaria, desde el punto de vista, digamos, profesional. La verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me recibí en el momento justo y considero que he estado siempre en el lugar justo en el momento justo. O sea, no sé si es llamarle, hay quienes le llaman suerte y hay quienes le llaman causalidades de la vida, no lo sé, pero no importa eso. O sea, me ha pasado eso. Me recibo cuando se aprueba la ley forestal, año 89, en realidad 87 y 89 se reglamenta, y en ese momento se forma un nuevo, el organismo ejecutor de la ley forestal fue la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería. Se forma un nuevo, equipo técnico para llevar a cabo y ejecutar la ley forestal. Y bueno, y entro ahí en la Dirección Forestal, que fue una experiencia fantástica. La verdad que estuve 12 años o 13 trabajando allí en la parte de estudio de proyectos y toda la parte de los subsidios, etcétera, todo lo que eran los incentivos para promover el desarrollo forestal. Y bueno, y después de ahí sentí que ya era momento de terminar con el ámbito público. Tenía necesidad de seguir para adelante, seguir evolucionando con mi carrera y bueno, dejé la Dirección Forestal y me paso a trabajar en la certificación. Estuve en SGS y después de ahí me cambio porque me surge la oportunidad también de entrar en los fondos de inversión forestales. Estuve con 5 fondos diferentes cuando aterrizan acá en Uruguay a partir del año 2005 y bueno, hasta el año 2021, que ahí fue también un gran cambio porque el último fondo que estuve vende todo acá en Uruguay y entonces, ¿qué hacer? A los 57 años no era fácil. Pero no me daba miedo, en ningún momento tuve temor, para nada. Era algo que ya lo venía pensando y que ya tenía muchas ganas de tener lo mío. Así que, arranqué con una idea media loca, me parecía loca en su momento, pero nada, se llevó a cabo, que fue armar un fideicomiso forestal financiero de oferta pública. Y paralelamente con eso, cuando sale la emisión del fideicomiso, me ofrecen la presidencia de la Sociedad de Productores Forestales, que ya entré en la Sociedad de Productores en la directiva en el año 2005. O sea que eso es un poco el resumen de Lucía Basso profesional. Y vamos hacia atrás, ¿por qué la orientación forestal? Porque, no era un lugar de muchas mujeres, por lo menos en las generaciones anteriores a ti. Rosario Pou es como una precursora, pero también costaba encontrar mujeres. Sí, a ver, la verdad que al momento de elegir la carrera, que nunca es fácil para nadie, porque somos
¿no? 17, 18 años, exacto. Hay gente que hay pocos que los tienen muy claros, pero en general es un poco enredado. A mí se me enredaba con todo el asunto ese de la danza y el ballet, que mi papá me sacó corriendo y me dijo, no, mira, acá en esta casa van todos a la Universidad de la República. Ese dicho fue como, la verdad que hasta el día de hoy, agradecida. Y bueno, él era agrónomo, vengo de familia de agrónomos, relacionada básicamente con viveros. Viveros, no viveros forestales, sino viveros ornamentales. De hecho, mis abuelos tenían vivero en Melilla. Y bueno, siempre, la verdad que fue un poco lo que viví en mi casa, con lo que crecí, con lo alrededor mío. Y bueno, yo dije, bueno, ya que no puedo ser bailarina y no puedo dedicarme a esos asuntos, elegí agronomía, y dentro de agronomía sí estaba segura que iba a ser forestal. Si no había demasiada perspectiva, más cuando elegiste. Ninguna. Cero, ninguna. De hecho, cuando la carrera de agronomía son 3 años básicos y después tenés 3 orientaciones. Ahora está un poquito, los currículums han cambiado, pero básicamente sigue siendo, tenés forestal, agrícola, ganadera y granjera, exacto. Y yo la verdad que agrícola, ganadera, la parte agrícola me gustaba porque todo lo que era producción vegetal me gustaba, pero aparte todo lo que tenía que ver con tema ganaderos, cero. Y la parte granjera tampoco me atraía. Y en la parte forestal lo que veía de atractivo era como la parte más de jardines, de parques, de, bueno, todo lo que era dendrología, toda la parte digamos de taxonomía con las especies, todo eso me gustaba mucho. En ese momento ni te imaginabas no, qué cero, iba a pasar con cero, con de el hecho, sector. Cero. De hecho, cuando llegamos a tercero y que teníamos el grupo de estudio, todo, me decían, negra, estás loca. Me decían, negra, en la facultad, estás loca, vas a ser forestal. O sea, era una locura ser forestal en ese momento. De hecho, yo entré a forestal en cuarto, ¿no? Llego al salón, éramos 12. Y yo les juro que nunca había visto a ninguna de los otros 11 que estaban. Era como entrar a la facultad de Derecho, más o menos, como empezar otra carrera completamente diferente. Sí, no hacía nadie forestal. Jamás me imaginaba, pero jamás de los jamases. O sea, cuando estábamos en el último año, ahí se empezó como a vislumbrar ya, cuando fue la aprobación de la ley, ahí ya se empezó a vislumbrar algo, pero muy, muy incipiente, ¿no? La verdad que no, fue esas cosas de la vida, que la vida te pone por delante, ¿no? O sea, y hoy oportunidad. Parece increíble, ¿no? Yo lo miro para atrás y te digo que es una cosa que siempre me llama la atención. Este año tuvimos el desayuno forestal, como todos los años. Bueno, como todos los años. Y la verdad es que en este rol de presidente que me toca inaugurar el desayuno, es muy Digámosle grato. A la audiencia que el desayuno forestal es una instancia donde hay una serie de expositores donde se analiza el presente y las perspectivas que tiene el sector, además con la presencia de autoridades, Exacto. tanto del ministerio como en este caso de presidencia. Exacto. Y la verdad es que cuando me subo a la tarima, ¿no? y miro toda la audiencia y toda la gente que hay y la gente de diferentes, ¿verdad? Como decíamos, o sea, políticos, diferentes de universidad, de INEA, de ICA, bueno, en fin, una cantidad de gente impresionante. El salón estaba lleno, de bote a bote, o sea, la verdad es que me emociona. Me emociona, me impresiona cuando me acuerdo cuando decían allá por el año, no sé qué sería, 97, 8, 9, que decía, bueno, el día que Uruguay llegue a tener forestadas 1 millón de hectáreas, y decías, 1 millón de hectáreas, qué locura, ¿no? Decía, bueno, va a pasar en las rutas forestales. La etapa del país agropecuario, van a pasar tantos camiones por exacto, hora. Y Aguerre era el ministro de Transporte en aquel momento, recuerdo perfecto, y no sé, creo que era el ministro o secretario, no recuerdo bien, pero dice, cada 2 minutos en las rutas forestales vamos a cruzarnos con un camión con carga de madera de ida y de vuelta. Y yo les aseguro que voy por las rutas forestales y miro el reloj y es así, y de ida o de vuelta. Con una precisión absoluta. Una precisión absoluta. Porque la logística es fundamental, además. Es impresionante. Entonces, la verdad es que me siento realmente parte del sector. Tengo la camiseta puesta. Claro, además un sector que, si bien había productores forestales, sí, pero en Uruguay nada que ver con previo a la ley y posterior a la misma,
le ha ganado a la carne en materia de exportación. El año pasado fuimos el primer sector exportador. Es una locura pensando. Y más locura es pensar que ocupando solamente el 6% de la superficie productiva del Uruguay, ¿no? Con 1 millón de hectáreas, el primer sector exportador. O sea, es impresionante lo que se ha logrado. O sea, realmente hoy tenemos un sector que está maduro. Yo siempre digo eso, es un sector que está maduro. ¿Por qué? Porque hemos llegado a tener una masa crítica forestal, lo que permite tener industrias grandes, potentes, ¿verdad? Que aportan, como la mano de obra que ocupa, que no es un tema nada menor, ¿verdad? Lo que genera y todo lo que derrama en la economía del país. O sea, es muy impactante haber empezado a ver esto desde el momento cero. ¿Y por qué a pesar de todo eso que estás hablando, poca superficie en relación a la generalidad, la cantidad de trabajo que ocupa, lo que paga de impuestos, ¿por qué sigue teniendo tanta gente detractores? Sí. Es impresionante. Bueno, es una buena pregunta. A ver, hay muchas cosas. ¿Qué ha pasado? En muchos países del mundo se ha forestado en sitios que realmente no son los correctos, como fue en el litoral de España y Portugal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los eucaliptus es una especie que es muy eficiente en el uso del agua. Ojo, que no quiere decir eso que sea, digamos, de alto consumo. Sí, no genera desiertos. No, para nada. Es eficiente. O sea, si tiene agua, la consume y por eso genera la biomasa que genera y crece como crece. Entonces, por eso hay una cosa que se llama en la biología, que es la relación sitio-especie, que aplica para todo, no solamente para la forestación, aplica para cualquier cultivo, lo cual hay que respetarlo. No se puede plantar cualquier cosa en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, en Uruguay, previo a todo este desarrollo, hubo todo un estudio en cooperación con la JICA, en la cooperación japonesa, ¿verdad? Y con Chile, que ya tenía experiencia, donde realmente se estudió y se determinó dónde se podía plantar y cuáles eran las especies aptas para plantar. Entonces, ese fue un punto, o sea, malas experiencias traídas desde afuera, ¿no? Y después hay todo un tema que es en muchos otros lugares del mundo se ha dado, digamos, la sustitución de bosques nativos por plantaciones artificiales, o sea, plantaciones artificiales no me gusta decir porque no son de plástico, por plantaciones con especies exóticas. Eso también ha sido un problema en el mundo. Y bueno, y con esos digamos, antecedentes, más que en el caso de Uruguay concretamente, sigue siendo una producción nueva. Porque si comparas 40 años de desarrollo de un sector contra 400 de la ganadería. Claro, 300 de la ganadería, para mucha gente sigue siendo nuevo. El sector forestal, además, yo siempre digo que da rédito político. O sea, pegarle al sector forestal, enseguida salís a la palestra. O sea, hay un montón y además hay mucho desconocimiento, por más de que nosotros desde la sociedad de productores trabajamos muchísimo en todo el tema de comunicación, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Que se mandan a hacer estudios con datos precisos. Todos los años además están presentando algún estudio. Todos los años, porque estamos continuamente monitoreando el sector en todos sus aspectos, ¿no? Ambiental, social, económico, financiero, todo. Entonces, eso lo hacemos para justamente mostrar y respaldar de cómo funciona el sector con datos estadísticos. Bueno, parece que todavía no hemos, digamos, no sé, que no llegamos a toda digamos, claro que no llegamos a toda la población, o mucha gente todavía no escucha, o bueno, tenemos que seguir trabajando en eso para poder brindar la información correcta a toda la población en su conjunto, ¿no? Pasa que hay mucha gente que conoce la información como es, igual les gusta darle palo a la forestación porque rinde. Uh-huh. Eso es como yo lo veo. Lucía, para hilvanar con uno de los comentarios que hacías, de que muchos de estos detractores de la forestación argumentan porque se ha plantado bosques forestales en tierras que no son aptas. Justamente por ahí hubo un proyecto de ley que incluso fue aprobado y fue vetado luego por el presidente de la calle Pou, votado por Cabildo Abierto y por el Frente Amplio, incluso por el actual ministro Alfredo Frati, de limitar la forestación en ciertos departamentos del litoral,
¿Cómo está esa situación? ¿Hay intención nuevamente de retomar ese tema? ¿Qué han conversado ustedes con las autoridades? ¿Cómo está ese tema? Bueno, a ver, lo que hay, voy a hacer una aclaración previa. Lo que hay plantado fuera de suelos de prioridad forestal está bien, sabemos exactamente, está bien monitoreado, estudiado y a qué corresponde, ¿no? Tenemos muchos bosques de abrigo y sombra, que eran los bosques característicos de nuestro país, que veíamos por todos lados. Esos se plantan donde el productor decidía plantarlos, no importaba si era un suelo agrícola, arrocero o lo que fuera, ¿no? Esa es una razón. Otro motivo, por ejemplo, tenemos caso de Fanapel. Fanapel tenía su planta en Colonia y todo alrededor sus plantaciones forestales que no estaban sobre lo que son suelos de prioridad forestal, ¿sí? Después hubo un decreto dentro de lo que fue la ley forestal, que era un decreto que estuvo vigente unos pocos años, pero tenía su lógica. El decreto lo que decía era, si dentro de un padrón el 60% son suelos de prioridad forestal, como se iba a afectar todo el padrón, ya con eso afectaba, si ibas a plantar más del 60%, ya significaba que ibas a afectar todo el padrón en su totalidad. No importa si estoy hablando eso, si es la unidad de manejo pero eso el decreto se restringía al padrón. Bueno, el 40% restante se consideraba como de prioridad. Lo claro es que la transición entre un suelo de prioridad forestal nunca es a un suelo agrícola profundo de cololó, ¿no? La transición siempre puede ser a un suelo, digamos, muy del estilo, que puede tener mejor aptitud agrícola, ganadera o mantener esa aptitud netamente forestal. Pero entonces esas son las principales razones Hubo también una excepcionalidad como Montes del Plata, ¿no? Que iba a instalar su planta en Río Negro y como se la obligó a cambiar el lugar de la instalación, se le permitió hacer plantaciones cercanas a la planta de celulosa. Pero eso fue un tema muy excepcional, muy puntual, que no lo pongo en esta bolsa. Entonces, no nos olvidemos que los suelos de prioridad forestal fueron, digamos, determinados en base al índice CONIAT, ¿verdad?, de productividad agrícola ganadera. Entonces, los suelos de peor productividad agrícola ganadera fueron los que se determinaron como suelos de prioridad forestal. La realidad es que los árboles no necesitan suelos, justamente necesitan suelos con buen drenaje, o sea, suelos arenosos. En los suelos superficiales de sierra también crecen perfecto. La ley forestal prohíbe la corta de bosque nativa, por lo tanto tampoco hubo sustitución de bosque nativo por suelos, por bosques, digamos, por plantaciones forestales. Entonces, en los hechos además ha crecido el bosque nativo. Por supuesto, porque justamente la ley forestal lo que hace es proteger el bosque nativo. Está prohibida la corta. O sea, hoy el bosque nativo ha crecido como 400.000 hectáreas, si no me equivoco está en eso más o menos desde la ley forestal ahora. O sea, realmente es impresionante lo que ha crecido, y lo que pasa ahí muchas veces es que está tan protegido que se hace una plantación, hay que dejar una distancia de 20 metros y como el bosque avanza, después te obligan a cortar la plantación, no el bosque, ¿no? Sí. Claramente. Pero bueno, todo ese tema era para decir un poco el tema de los suelos forestales. O sea, esos casos son menos del 20% de total de los suelos forestados, y muchas veces hacen alusión a que hay plantaciones en suelos agrícolas. Eso está muy mal dicho, porque no hay plantaciones en suelos agrícolas. Puede haber plantaciones fuera de suelos de prioridad forestal por esos motivos que mencioné. Eso es un poco la razón del argumento de limitar, ¿verdad?, con esa proyecto de ley, limitar que la forestación avance en algunos suelos, pero la realidad es que fue vetada. Eso estuvo otra vez arriba de la mesa. Se hicieron anuncios varios, pero tuvimos las palabras del secretario de la Presidencia, de Alejandro Sánchez, en lo cual él manifestó, en representación del gobierno claramente, que no iban a haber cambios. O sea que no puedo decir mucho más que
lo que dijo públicamente. Lo que dijo él Sánchez. públicamente, porque, bueno, después las iniciativas por ahí yo creo que deben seguirse. Y bueno, veníamos hablando sobre distintos aspectos que tienen que ver con algunas críticas que se le han hecho al sector. ¿Y cuáles son los beneficios del sector? Son muchísimos. A ver, está bien, en exportaciones hay 3 plantas de celulosa, una todavía no está a pleno funcionamiento, se está facturando mucho, pero la forestación no es solo celulosa, ¿no? No, por supuesto. La forestación tiene muchísimos significados. Más allá del derrame, digamos, de todo el tema económico, como tú bien mencionabas, voy a empezar por un tema muy importante, que es el tema del empleo. La generación de empleo. Estamos hoy estamos en los 30.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, con una calidad realmente, con una calidad de empleo en las condiciones que trabajan los operarios y la gente en el campo no tiene que ver con ningún otro sector, ¿no? Otra cosa muy importante es todo lo que es el relacionamiento con todas las comunidades que viven alrededor. En el estudio que se presentó en el desayuno forestal, otra vez vuelvo lo más actual, el de Exante, de equipos, exactamente, de equipos consultores. Fue bien interesante porque se hicieron encuestas, digamos, sobre todo en aquellos pueblitos más alejados, ¿verdad?, de la mano del hombre, digamos. Bueno, en esos pueblos muy, muy alejados y muy chiquitos, se hicieron encuestas de cómo vive la gente, qué es lo que piensan de la forestación, del sector forestal, cómo se sienten. Y en la altísimo porcentaje, creo que casi todos, la sensación y lo que se dijo es que, digamos, están totalmente involucrados con el sector, que realmente se sienten en condiciones muy beneficiosas trabajando, en que se sienten, en que no se quieren ir, y que además sus hijos, las generaciones futuras, también se quieren quedar en donde están, porque ven que pueden tener, digamos, oportunidades laborales y poder seguir creciendo. Entonces, eso es un aspecto muy importante, obviamente, para la sociedad. Es una manera todos sabemos lo que ha sido la migración, ¿verdad?, del campo a la ciudad en las últimas décadas. De esa manera ayuda mucho a que la gente permanezca, ¿verdad?, en el campo y que aumenten y crezcan las familias en esos lugares. 3 plantas de celulosa. Sí. ¿Hay árboles para alguna más? Sí, hay, pero habría que aumentar el área forestada, ¿no? Ahora, bueno, ya saben que UPM anunció la ampliación de su segunda planta. Por lo menos solicitó el permiso. Sí. Se le concedió. Exacto, están en eso. Eso fue realmente una muy buena noticia. Tenemos nuevas industrias que están en proceso de construcción, las plantas, ¿verdad?, como ser la segunda planta de Lumin y la segunda línea para pinos de Urufor, y tenemos una industria nueva, Brass Pine, un aserradero nuevo, en Rivera también, que van a estar prontos según su planificación para operativos para el 2026. O sea, sí hay digamos, madera para abastecer a todas esas industrias, y para una cuarta planta creo que estaríamos justos, que habría que pensar en aumentar el área. Y hay nuevas inversiones, ¿no? Una inversión de empresarios japoneses. Sí, esa grande, fue sí. La posibilidad de neozelandeses. Sí, también. Los neozelandeses que anunciaron hace poco, en realidad ellos están llegaron a Uruguay con ese proyecto, te diría que hace como 3 años por lo menos. Empezaron con toda lo que es, primero, por supuesto, que los permisos correspondientes para que sea, cambiar la calificación de urbano a industrial, era suburbano, creo, o rural e industrial, y eso les demoró muchísimo, más el permiso ambiental que también les demoró, y ahora cuando les salió la aprobación
los neozelandeses se habían vuelto para atrás a su país. Así que no sabemos qué va a pasar, si van a volver y retomar el proyecto o qué, temas burocráticos de los cuales nosotros a veces en muchas oportunidades estamos reclamando y pidiendo que se agilicen. Bueno, ahí tenemos un ejemplo en lo cual ha sido bastante nefasto el resultado. Y está aquello también de que la forestación lo que hace es inversiones a largo tiempo, ¿no? Esa es claro. Algo que siempre se ha destacado, Sí. que no es algo, no son capitales golondrina, sino No, que para nada. llegan y se quedan por mucho tiempo. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? A los hechos me remito. Exacto. Pero destrozan los camiones. No seas malo. No lo digo yo, lo dicen los productores ganaderos. Bueno, lo dicen los Paysandú intendentes. Fue duro con eso el intendente en su momento. Bueno, yo no voy a hablar de para nada de lo que dijo el intendente de Paysandú. Los camiones que transportan madera destrozan los caminos de la misma manera que lo destrozan, digamos que 30 toneladas de frutillas o 30 toneladas de madera. Las toneladas son las mismas. Las toneladas son las mismas. Y segundo, a ver, se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Segundo, ¿qué más queremos? Que haya muchos camiones. Eso es significado de un país, ¿verdad? Un país con una economía pujante, en movimiento, un sector que... ¿Qué queremos? Andar como hacía, no sé, 40 años que no veíamos, no nos cruzábamos con un camión de vacas cada 5 horas. Tercero, las empresas forestales en su conjunto son muy responsables del tema caminería. Además de todo, en general usan, no es que anden por todos los caminos de todos, o sea, las rutas que están forestadas y los caminos que se usan en general son siempre los mismos, y las empresas forestales se hacen cargo de eso, o sea, se terminan de usar. Hay todos unos protocolos de los cuales se cumplen estrictamente. No se olviden que la producción está totalmente certificada, todo el tema de los caminos también se mide en la certificación, o sea, se usan y se dejan en condiciones. O sea, el que rompe, paga. Esa es un poco la consigna. ¿Que haya alguna excepción? Sí, por supuesto. O sea, puede haber. No se olviden que la madera es un producto no perecible. Si llueve, se puede esperar. A veces pasa de que, obviamente, en invierno, acá se saca madera todo el año. Entonces, en invierno tampoco se puede parar un mes, ¿no? Entonces, se va estudiando cómo es cada situación particular, y sí, puede pasar que algún camión salga con el camino que no está totalmente oreado, pero no es lo común, no es lo que caracteriza. Lo característico es que las empresas forestales, de hecho, tienen convenios con las intendencias, y lo que han invertido las empresas, lo que invierten, no han invertido e invierten en caminos es impresionante. En la intendencia de Paysandú particularmente, o sea, yo no me animo a decir una cifra, pero sé que entre UPM y Montes de Plata han invertido muchos millones de dólares en caminería en ese departamento. Lucía, ¿cuál es el potencial de la forestación o de la cadena forestal? ¿Cuánto más puede crecer? ¿Cuánto más puede producir, facturar? Puede crecer, bueno, tenemos 1 millón de hectáreas, 1.150.000 hectáreas forestadas, hay 4 millones de suelos de prioridad forestal. No quiere decir, por lo tanto, tendríamos 3 millones remanentes, hablando en números muy gruesos, ¿verdad? El porcentaje del área, digamos que en un campo, si tenés 1.000 hectáreas, lo que efectivamente se foresta son el 60%, o sea, forestás 600, o sea, ponele que de los 3 millones que quedas, te quedan para forestar 1,5 millones, 1.800.000 más o menos. De todos modos, de esos 3 millones hay muchas áreas protegidas y muchas capas de conservación en las cuales hacen que haya muchos suelos dentro de esos 3 millones que no se puedan forestar. Nosotros hicimos, en el desayuno forestal se hizo un ejercicio en el cual, que ya lo habíamos hecho el año pasado y este año se actualizó. ¿Qué pasa? Nosotros estimamos que sería bueno poder llegar a unas 500.000 hectáreas más en unos 20 años. Son estimaciones, ¿verdad? Un ejercicio. Es un ejercicio, exacto. Es un ejercicio. La verdad que con esos, o sea, hay lugar de sobra para forestar 1,5 millones más.
por lo menos. Nosotros hicimos ese ejercicio, con esas 500.000 hectáreas más, el Producto Bruto pasaría del 6 al 9%, solamente con lo que es la etapa de inversión, o sea, de plantación de fase primaria. En forestar esa área estaríamos casi en los $1.000 millones. O sea, realmente si hablamos de números, sí, o sea, el impacto es A mí me quedó este número también, 4.300 millones adicionales en exportación. Exacto, esa es la otra cifra que te iba a decir. O sea, hoy estamos arriba de los 3.000 millones, estamos en los 3.000 y pico, 3.100 millones, 3.100.000 millones, y estaríamos con 4.000 más. O sea que realmente los números hablan por sí solos, ¿no? Y bueno, ese ejercicio de incrementar en 500.000 los bosques implantados da ciertos números, y eso se presentó ante buena parte de representantes políticos y también del secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez. ¿Y cuál fue el mensaje de Sánchez? Bueno, la verdad que nos tomó por sorpresa, para decirte de verdad, era lo que deseábamos escuchar, pero nosotros en este desayuno este año organizamos una gira con algunos legisladores. La idea era que fuera con diputados y senadores, bueno, pero finalmente por un tema de agenda de ellos se hizo con senadores. Y bueno, y a partir de esa gira, para muchos de ellos fue, o sea, realmente una cosa es escuchar y ver los números, lo que es el sector, otra cosa es ir y ver una planta de celulosa, ver un vivero como fue el que fuimos a visitar de UPM, de Sarandí allí, donde ves realmente la dimensión del vivero, ves cómo la gente trabaja. Bueno, después tuvieron la oportunidad de hablar con gente que trabaja alrededor del pueblo centenario, de una industria metalúrgica que estaba por fundir cuando llegó UPM a, digamos, cómo revivió, bueno, en fin, tuvieron la oportunidad, visitamos Lumin también, tuvieron la oportunidad de ver muchas caras. A propósito de Lumin, mandó gente seguro de paro por sobreproducción, pero vuelve a trabajar. Sí, vuelve a trabajar, sí, claro. Sí. Lo que pasa es que estuvieron los mercados este año, estuvieron complicados, no estuvo nada fácil. Pero bueno, para no irme pues si no me voy de tema. Entonces, bueno, a partir de allí, después fuimos invitados a la Comisión de Ambiente y Ganadería, y entonces invitamos dado todo ese relacionamiento, nos pareció importante invitar a los, a legisladores de todos los partidos políticos, estaban todos invitados, y bueno, y muchos de ellos fueron. Entre ellos invitamos especialmente al secretario de la presidencia. Y bueno, la verdad que nosotros en Exante se hizo ese ejercicio que ya habíamos hecho el año anterior de las 500.000 hectáreas y bueno, Exante dio un montón de datos muy interesantes que realmente describen digamos cómo funciona el sector. Y cuando Sánchez en el cierre que lo hizo con el vicepresidente de la Sociedad de Productores, que es Francisco Bonino, la verdad que él hizo un resumen muy bueno de todo lo que había escuchado y de las conclusiones que él sacaba de todo lo que había escuchado. Y entonces en un momento dijo, bueno, yo no voy por 500.000 hectáreas, yo redoblo la apuesta. Dice, yo voy ¿por qué no 1 millón? Con lo que significa y con lo que es el sector para el país, con la mano de obra que genera. Si tenemos 500.000 hectáreas forestadas, vamos a llegar a 45.000 puestos de trabajo. Si tenemos 1 millón, vamos a llegar a 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, y así con el resto de verdad de las cifras y de los números. Entonces, realmente fue, o sea, para nosotros fue espectacular, una señal espectacular desde el gobierno. Después él realmente, yo sé que él que tiene ese lo que dice, o sea, tiene ese compromiso, y bueno, fue obviamente muy alentador, ¿no? Y de mucha tranquilidad también, porque realmente con todos esos temas de, bueno, esos asuntos, que si la ley, que si cambia, que si no cambia, que
No nos olvidemos Claro, que vamos... Los deseos hay que transformarlos en realidad. Ahora hay que transformarlos en realidad, pero nos sentimos como más respaldados. No es que demos nada por hecho, pero nos sentimos más respaldados, sin duda, ¿no? A ver, vamos por el noveno gobierno de la ley forestal. De la ley forestal, o sea, realmente es una política de Estado, ¿no? Se ha mantenido con los gobiernos de diferentes colores que hubieron, la ley se ha mantenido. No hay razones por qué cambiarlas. ¿Por qué vamos a cambiar algo que funciona? Que genera para el país lo que genera. ¿Cuál sería el motivo? ¿Porque hay plantadas unas pocas áreas fuera de suelos de prioridad forestal? No hay ningún indicio de que ninguna de las industrias contaminen. Los controles los hace la propia Dinama. Entonces, es difícil entender. El entender. sector privado es más fácil también ahora que ya transcurrieron varios años, ¿no? Que ya hay pruebas suficientes de la viabilidad del sector como para que se animen nuevos inversores a venir. Sí, es más por ese lado sí, porque obviamente es un sector maduro, consolidado, funcionando, donde ya está la industria, ¿verdad? Porque yo que sé, de repente nos pasa mucho con Paraguay, que escuchamos que se quieren desarrollar, pero están trancados con la industria que no arranca. Entonces, bueno, en ese sentido en Uruguay, sí. Ahora, estamos igual con algunos desafíos importantes que tenemos que resolver, ¿no? Todo el tema de las de esas demoras burocráticas, con las sobreregulación que tiene el sector forestal, realmente es una traba muy grande que, bueno, que estamos trabajando con el medio ambiente en forma permanente para poder, digamos, ver si realmente se puede de alguna manera definir y protocolizar todo eso. Última pregunta y muy breve. ¿Qué pensás cuando pases raya dentro de un año y algo y dejes la presidencia de la sociedad sobre tu gestión? Te voy a responderte dos cosas. Por un lado, voy a siempre estar eternamente agradecida por la confianza de mis colegas de ponerme en este lugar y por el apoyo que me han dado, que me dan y que me van a seguir dando seguro, porque esto es un trabajo de equipo y conjunto, si no es imposible. Después de mi gestión, yo di lo máximo y doy lo máximo. Yo creo que reconozco algunas cosas porque todos tenemos diferentes improntas y por nuestras formas de ser aportás por un lado o aportás por el otro, ¿no? Yo creo que realmente siento que he aportado al crecimiento de nuestra gremial, acompasado al crecimiento del sector, desde lo que yo puedo, acompañada por el equipo. Eso es un poco la sensación que tengo. Ingeniera agrónoma Lucía Basso, presidenta de Sociedad de Productores Forestales, muchas gracias por haber venido y estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto de verdad.